Ok, ok, entonces ahora sí. Ahora vamos a compartir la pantalla para que comencemos a hablar sobre esta materia. Entonces, este es nuestro trabajo de esta noche. ¿El cerebro es computador biológico o un receptor emisor? Entonces, como hablamos anteriormente, pues lo que se trata de que entre nosotros hablemos un poco sobre esta masa que está en nuestro cráneo y que se ha estudiado tanto a través del tiempo. Y sabemos, por ejemplo, que hay cerebros como el de Albert Einstein que ha sido estudiado, lo han ido trabajando pedacito a pedacito a ver qué cosa eh, tenía de diferencia con los otros cerebros, y así se siguen estudiando las diferentes estructuras y cómo funcionan, y es realmente fascinante lo que podemos ir viendo acerca del cerebro. Esto es una gráfica sencilla anatómica, ¿verdad? Que nos dice cuáles son las diferentes partes, más o menos, los lóbulos, que sabemos que está dividido en estos 4 lóbulos: el lóbulo frontal, que coincide con el hueso frontal; el lóbulo temporal, que coincide aquí con el hueso temporal; y el lóbulo parietal, que también le pusieron esos nombres de acuerdo al hueso donde estaba más cercano; y el lóbulo occipital por la misma razón. Entonces, yo no voy a hablar mucho porque tengo un videito aquí que va a hablar por mí, más informativo, más claro de lo que es el cerebro, y entonces vamos a verlo y después entonces paramos y hablamos un poco sobre lo que es. ¿Cómo funciona el cerebro? Aunque pocas veces nos paramos a pensar en la importancia que tiene dentro de la regulación de nuestras actividades cotidianas, anatómicamente, el cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un surco central llamado cinsura longitudinal en los hemisferios derecho e izquierdo, a la vez unidos por el cuerpo calloso. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman una serie de depresiones irregulares. Son los surcos o fisuras. La disposición que adoptan estos surcos nunca es igual entre los cerebros de diferentes personas y también adoptan disposiciones distintas en ambos lados de un mismo encéfalo. Cada hemisferio cerebral se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. En general, los 4 primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos, que llevan el mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, el lóbulo parietal bajo el hueso parietal, el lóbulo temporal bajo el hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la región correspondiente a la protuberancia del occipital. El cerebro contiene varios billones de células, de las que unos 100.000 millones de neuronas, y posee casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo, que proporcionan la base científica que permite el funcionamiento cerebral. Gracias a los circuitos formados por las células nerviosas o neuronas, es capaz de procesar información sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo. El cerebro desempeña funciones sensoriales, funciones motoras y funciones de integración, menos definidas, asociadas con diversas actividades mentales. Algunos procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la neurona es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, capaces de recibir la información procedente de otras células nerviosas, y de una prolongación principal, el axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica. Pero las neuronas no se conectan entre sí por una red continua formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos separados por unos estrechos espacios, denominados sinapsis. La transmisión de las señales a través de las sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, de los cuales hoy se conocen más de 20 clases diferentes. El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha.
El hemisferio derecho está especializado en la percepción de sonidos no relacionados con el lenguaje, música, llanto, en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. Hoy en día se sabe que en el lóbulo occipital se reciben y analizan las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la inteligencia y la personalidad, si bien se desconocen funciones específicas en este área. Los lóbulos parietales se asocian con los sentidos del tacto y el equilibrio. En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y el equilibrio. Las áreas cerebrales que gobiernan las funciones como la memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la personalidad resultan bastante más difíciles de localizar. La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo. Por lo que respecta a las emociones, se sabe que el hipocampo controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en general. Se postula que los impulsos procedentes de los lóbulos frontales se integran en el sistema límbico, llegando al hipotálamo, estructura que a su vez regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, productora de varias hormonas. Es en el córtex donde se integran las capacidades cognitivas, donde se encuentra nuestra capacidad de ser conscientes, de establecer relaciones y de hacer razonamientos complejos. Lo que llamamos sustancia gris es una pequeña capa que recubre el resto del cerebro. Pero el córtex cerebral humano tiene una característica que la distingue de todas las demás. Tiene numerosos pliegues. Esto aumenta notablemente su superficie. Si la extendiéramos ocuparía el área equivalente a 4 folios. En comparación, la de un chimpancé solo sería de un folio. La de la mona ocuparía como una tarjeta postal y la de la rata de un sello de correos. El procesamiento de la información sensorial, recogida del mundo que nos rodea y de nuestro propio cuerpo, las respuestas motrices y emocionales, el aprendizaje, la conciencia, la imaginación y la memoria son funciones que se realizan por circuitos formados por neuronas interrelacionadas a través de los contactos sinápticos. Es por este motivo que el funcionamiento cerebral se asemeja en parte a una computadora. Pero el cerebro es muchísimo más complejo que un ordenador, ya que está dotado de propiedades que solo proporciona su naturaleza biológica. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. ¿Qué cosa le llamó la atención de ese video? Bienvenida, Josefina. Para mí fue la clase de anatomía del cerebro que volví a repasar. Muy buena. Pero ¿hubo algún detallito diferente de lo que ustedes conocían? Porque yo encontré un detalle, 2 detallitos ahí, 3, que no realmente nunca le había parado mucha atención cuando hasta que vi el video. Wow, está mucha información, mucha información. El cerebelo que creo que estaba más familiarizado para mí. Y la parte izquierda y la parte derecha que sí tienen Pues mira, lo que yo estaba viendo aquí es una cosa interesante y es que no sabía hasta que vi ese video hoy, cuando estaba buscando los videos, que los surcos del cerebro son diferentes para cada persona. Para mí eran surcos, pero hay una forma que fíjate que cada persona tiene los surcos cerebrales diferentes. Eso me llamó la atención, que realmente nunca había tenido esa información. Para mí, todo eran los surcos y más nada. La otra cosa que me llamó la atención es que yo sabía que tenemos neurotransmisores, pero no sabía que eran tantos. Yo sé que son más de 20, posiblemente mucho más de 20. Y otra cosa interesante es recordar que en el lóbulo occipital tiene que ver también con la visión, ¿verdad? Sí. Y recordé que
normalmente, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando usted entra en meditación, casi siempre la cabeza se le va hacia abajo, especialmente cuando está en momento de visualización. Y recordé que José Silva nos decía a nosotros que es que el occipital funcionaba como si fuera una antena, ¿verdad? Que te ayudaba a conectarte con tu ser interno y por eso que la mayor parte de las pinturas que ustedes veían de los santos, siempre cuando están en actitud de adoración, normalmente tienen la cabeza inclinada hacia abajo. Y digo, me acordé de eso, digo, wow, parece entonces si el occipital tiene que ver con el asunto del visual, posiblemente cuando uno deja ir la cabeza hacia abajo, pues tienes más facilidad para visualizar. Eso fue lo que estuve viendo ahí, chequeando ahí. ¿Alguna otra cosa que ustedes vieran o nos quedamos con la anatomía, verdad? Y las rapiditas y la clase rápida de fisiología, porque el tipo iba acelerado, hablando muy rápido. Entonces, vamos a seguir compartiendo si no hay ningún comentario al respecto. Tu micrófono está cerrado, mijito. A mí me llamó la atención el hecho de que dijo que el cerebro es mucho más complicado hasta con una computadora, pues uno piensa que y es algo que está aquí adentro y es más complicado que esto que se ha demorado años y años y años en desarrollar y lo que tenemos nosotros es superior a todas esas cosas y es increíble, tú sabes, porque uno no se da cuenta de todo el potencial que hay adentro de la cabeza de uno. Exactamente, eso es así. Eso es así. Lo bueno de esta clase ha sido de que ninguno de los que estamos aquí hemos estado, porque todos hemos estado metidos dentro de la cabeza, donde nos hacíamos. Yo estuve todo el tiempo caminando por todos esos surcos que dicen que ahora tengo, que son diferentes. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Estábamos como en meditación, oyendo todas esas cosas interesantes que tenemos dentro de esta cabeza. Sí, señor. Increíble, increíble. Increíble. Y fíjate que en las clases que estaba cogiendo de programación neurolingüística hay un curso que se llama reconversión, que lo estoy haciendo ahora. Y la reconversión es como traer todo lo científico, todo lo que es la programación neurolingüística a un nivel metafísico. O sea que es bastante, no es tan complicado para nosotros que ya tenemos el bagaje metafísico de por qué ocurren todas estas cosas. Y una de las cosas interesantes es que dicen, bueno, ellos han calculado que el cerebro de nosotros tiene capacidad para 25,000 años de información. Wow. Imagínate, y sin embargo nosotros estamos viviendo apenas 60, 70, 80 años y contento el que llega a 100, 100 y pico. Y dicen que necesariamente, si eso es así, ellos entienden de que tiene que haber otra dimensión de vida que no sea simplemente esta vida en este cuerpo. Pero vamos a seguir compartiendo y vamos a ver qué más tengo por acá. Hay algo. Los Sí. hombres o los científicos. Sí. Sí, Nancy. Los científicos, los que han llegado a desarrollar grandes aportes para la humanidad como este, siempre han sido cerebros de muchos años. Es decir, no es porque el cerebro no envejece, sí, pero la mayoría de los descubrimientos y de los aportes al mundo han sido de personas de mucha edad. O sea que de pronto la juventud no tiene tiempo de centrarse, no sé, se me ocurre en este momento. Claro, pues que el cerebro, pues nosotros sabemos que tenemos libre albedrío y manejamos nuestro cerebro al máximo para tener pensamientos poderosos, pensamientos saludables, pensamientos prósperos de amor. Es decir, yo trabajo mucho
esa área haciendo afirmaciones poderosas Ok. de que mi cerebro es una maravilla, Y de que mi hecho lo es. cerebro tiene pensamientos poderosos de salud, de armonía, de prosperidad infinita, porque como Ujú. nosotros somos infinitos, entonces todo lo de nosotros, pero hay que creer, no solamente Vamos. lo que decimos, Sí, sino en la creerlo y conversación. sentirlo para que se dé. Sí, No sé si en la eso se conversación que aporta. vamos, en la conversación que vamos a seguir teniendo, vamos a tener que aclarar mucho más de eso. Y recuérdate que sí, que la semana pasada hablamos de que la persona hasta antes de los 50 años tiene un tipo de inteligencia diferente a después de los 50. Entonces, ya sabemos que esto es el cerebro, es una masa constituida de tejido nervioso que hace todas esas funciones cognitivas, emotivas y el control de las actividades vitales como el movimiento del sueño, el hambre, etc. Y también controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Esa partecita es muy interesante, procesa la información que recibe a través de los sentidos. Sí. También, aquí está lo que nos dice de que el cerebro está conformado por un 78% de agua. ¿10% de qué? Dice ahí. Grasa. Grasa, Y un 8% de proteína. proteína. Entonces, esto es muy importante para nosotros en nuestra nutrición. Y una de las cosas que se está viendo y se está estudiando mucho es que en las personas mayores que están sufriendo a veces de problemas emocionales, lagunas mentales y todo ese tipo de cosas, ¿qué sucede? Que la mayor parte de las personas cuando nos hacemos grandes vamos perdiendo la capacidad de sentir sed. ¿Ok? Oh, Vamos perdiendo la capacidad de sentirse y pasamos horas sin tomar agua. Y entonces eso va a actuar en contra de nuestro cerebro y de nuestras funciones regulares, normales del cerebro. y ahora que dice agua. También nos hablan de que hablan muchísimas cosas negativas sobre las grasas, pero las grasas son importantes también para que el cerebro funcione perfectamente bien. Y específicamente ahora se ha estudiado que estas son cosas que muy interesantes, que la grasa del coco es la que sostiene y mantiene el cerebro funcionando perfectamente en mejor condición. Hay un estudio que han hecho ahí con personas con Alzheimer y de la manera que se han ido recuperando consumiendo solamente grasa de coco, en leche de coco, cocinando con aceite de coco y todo lo que preparaban con coco. Y esta una señora recuperó a su marido, que era médico también, y le dio el Alzheimer. Y cuando ella se encontró esta información que no estaba todavía, ¿verdad?, estudiada científicamente, ella dijo, bueno, no pierdo nada con probar. Y le cambió el hombre la dieta a base de coco y el tipo al poco tiempo ya comenzó a comer por sí mismo y ahora mismo el hombre está, según ella, completamente recuperado. Entonces, el coco, porque el coco tiene el tipo de azúcar que tiene el coco, también se considera, ahora se está considerando el Alzheimer como una diabetes cerebral. Entonces, el tipo de azúcar que tiene el coco es el tipo de azúcar que el cerebro necesita para funcionar bien. Hay muchas cosas que se están moviendo, muchas cosas interesantísimas que están pasando. Y yo le digo una cosa, yo he sustituido el aceite de mi casa regular, yo cocino el arroz con aceite de coco, ¿verdad? Y si cocino un pescado o algo, lo hago con aceite de coco. Ahora hay cosas que el aceite de coco no le va. Entonces uso un poquitico del otro aceite o no le pongo. ¿Entiendes? Pero he ido trabajando con ese cosa. Y otra cosa que me dijo Carmen Paulino, mi amiga, que esa es una investigadora tremenda, me dice, mira, para conservar las encías sanas y los dientes libres de caries, en la mañana antes de cepillarte se coge un buchito de aceite de coco porque mata todas las bacterias que están y después te cepilla. Digo, bueno, vamos a Mata probar las eso bacterias. también. El aceite de Entonces, coco. el aceite de coco, si te lo pasa y después lo bota, si quieres tragarte, lo te puedes tragar, pero normalmente uno lo bota y después se cepilla. Así que hay muchas cosas interesantes que están pasando por ahí que vamos a ir trayendo poco a poco. Entonces, Y yo tomo Ganoderma. aquí vamos a ponerle
Vamos a ver lo que dice esto. Dice, el cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos y las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de percibir, procesar y responder a los distintos estímulos. Por ejemplo, al apoyar la mano en una superficie caliente, el cerebro recibe una señal de que la temperatura es muy elevada, entonces responde enviando una orden para que los músculos de la mano la retiren de inmediato. Eso normalmente pasa. Y hay otro ejemplo, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en el clima frío, nos damos cuenta que cuando hace frío la piel se engranoja, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? Porque el cerebro manda una información, oye, está muy frío, se cierran los poros para que no se salga el calor del cuerpo y se conserve la temperatura del cuerpo, una temperatura agradable para poder seguir la vida. También lo que vimos cuando estamos en clima muy caliente, sudamos. También es otra reacción del cerebro que vamos a mandar un poco de agua a la piel para que se refresque. Y así cambia la temperatura superficial de la piel y puede uno mantenerse. Qué bueno que entró el doctor Jaramillo. Y entonces así puede uno mantenerse más... o sea, el cerebro tiene esa capacidad y que no tiene uno nada que hacer. Él hace su trabajo solito, ¿verdad? Ahora, sabemos bien que aunque él hace su trabajo solo, la mente de nosotros interviene y puede modificar los procesos que el cerebro tiene que hacer. Y de hecho, por ejemplo, que cuando uno se da, vamos a suponer, un susto muy grande, hay gente que se orina de un susto. Hay gente que le da una diarrea de un susto. Hay otro que la descarga de adrenalina es tan fuerte que le da un paro cardíaco. O sea que hay una correlación muy fuerte entre nuestra mente y nuestro sentimiento y la forma como se procesa la información en un momento determinado, y eso puede provocar unas reacciones que a veces no son de lo más agradables. Ok, voy a continuar para que comencemos a hablar un poquito más de esto. El cerebro como una supercomputadora. Maravillosa. ¿Verdad? Y Sí. es como dicen ellos, ni siquiera la más sofisticada computadora. Ahí vi una computadora que puede procesar información parecida al cerebro y se coge casi el tamaño de una habitación y gasta una cantidad de energía extraordinaria. Mientras que nosotros gastamos, ya verán que poquito de energía para hacer todos los procesos que hace el cerebro. Esto es lo más maravilloso que tiene en nuestro cerebro. Le doy la bienvenida a nuestro querido doctor Eduardo, que está por ahí escuchando, que anda conduciendo. Yo sé que va a escuchar por el momento y cuando llegue a la casa, si le da tiempo, participará en vivo. Bien, entonces, el cerebro dice aquí que cuenta con una red de más de 100.000 millones de neuronas. Una cifra superior al número de estrellas que contiene la Vía Láctea. Como si fuese un procesador gigante, el cerebro envía y recibe diariamente millones de señales, lo que lo convierte en la computadora más poderosa jamás habida y modelo de cualquier tipo de inteligencia artificial. O sea, no hay ninguna inteligencia artificial que se pueda acercar a lo que puede hacer nuestro cerebro. Y aquí acuérdense cuando hablamos aquella vez de la creatividad, que hablamos de la coincidencia de que algunos inventos en diferentes partes del mundo, personas estaban haciendo la misma cosa al mismo tiempo sin conocerse, descubriendo cosas nuevas para la ciencia, como fue el mismo teléfono, que aquí, bueno, se le dio más importancia al trabajo de Graham Bell, porque creo que lo patentizó primero, pero hubo otra persona que al mismo tiempo ya lo estaba haciendo. El tipo de la máquina de coser también, y hay diferentes coincidencias que hubieron, y entonces eso me hace a mí pensar que realmente las ideas que nosotros la estamos percibiendo desde afuera, desde un banco universal de ideas, y entonces cualquiera puede conectarse con la información y más de uno puede conectarse con la información que está ahí, ¿verdad? Esa es una idea que siempre me he cuestionado, y ahora con el asunto de la física cuántica y lo que aprendí en Unity, a través de lo que Unity entiende que es la conciencia, pues entonces me estoy cada vez
como que me estoy afirmando más la seguridad de que yo particularmente, ¿verdad? De que esa conciencia de nosotros tiene que ver con algo que está fuera de nosotros mismos también. ¿Alguna opinión sobre esto, mi gente? Dios mío, yo lo que me quedo es, como se dice, asombradísima, cómo esa perfección tan extraordinaria de que es una creación de Dios en nosotros, ¿verdad? Esa es una creación que Dios hizo para nosotros manifestarnos Claro. en la vida, para sobrevivir en la vida. Estamos tan muy lejos de conocer realmente que esa estructura de que Dios nos ha dado en su creación. Y hay otra cosa interesante, y es que todos los seres vivientes, sea ave, reptil o lo que sea, todos tienen el mismo patrón cerebral. La diferencia en los seres humanos es que nosotros podemos, la corteza prefrontal, la parte de adelante, la tenemos más desarrollada porque es que reside la intelectualidad y la creatividad de nosotros. O sea, es mucho más grande. Pero el modelo, si tú agarras el cerebro de un pollo, tiene el mismísimo modelo que el cerebro tuyo. Agarra el cerebro de un ratón y tiene el mismísimo modelo de nosotros. Porque eso es una cosa que a mí realmente sí me maravilla. ¿Verdad? De que tengamos eso en común con todos los animales. Y ahí me meto de nuevo en el momento y en el proceso de la creación, cuando Dios crea a todos los animales y crea al hombre y le da potestad para sojuzgarlo, para, ¿verdad? Usarlo para trabajar con ellos y para cuidarlo. Lo hemos usado, no lo hemos cuidado suficiente, pero tenemos todavía. Y ustedes tienen una gata, ¿verdad? Sí, Juan. ¿Cómo es? Usted tiene un gato, ¿verdad? Una Una gata, gata sí, y un perro, una perra que perra. me tiene ahora aquí, mírala aquí. Ajá, míralo ahí. Y entonces, qué relación hermosa han desarrollado ustedes con esos animales? Oh, Sí, señor. increíble, sí. Tanto que ellos pueden darse cuenta cuando ustedes están tristes, cuando están contentos, De todos. de todo. Hasta cuando estamos preparando para salir, ya ellos lo saben, ya que vamos sin decirle nada, ya ellos lo saben, ya que vamos para la calle. Exactamente. Increíble, sí. Ajá. Y Entonces, mira, justamente. ahora mismo nosotros estamos aquí reunidos y ella está en los pies de nosotros, nos toca como diciendo, oye, yo estoy aquí, atiéndame que yo estoy ¿Verdad? aquí. Qué bueno. Así Sí. es. Bien, Nancy, tú querías decir algo. Aprovecha. Lo más interesante es que si tú estamos viendo televisión y estamos viendo algo que te emociona, o sea, que te hace sentirte un poco alterado, lo que estás mirando algo, ella te mira y te ladra. Tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí. La experiencia con el animalito ha sido preciosa, sí. No, definitivamente es así. Y yo realmente creo y lo he visto porque es maravillosa esa comunicación porque nosotros por eso estamos en el tope de la creación. Porque el poder de transmitir. Exacto, nosotros compartimos los niveles de inteligencia con todo lo que existe vivo en el planeta. Llámese plantas, animales, insectos, todas las clases, todos nosotros tenemos esa capacidad porque tenemos todos los niveles, por tanto podemos tener esa comunicación a esos niveles hasta donde podemos llegar con ellos. Nancy, ¿tú tenías algo por ahí? Quería comentar esto. Es una percepción mía que la gente que le da el Alzheimer es porque ha hecho una evasión a la realidad. Tiene un momento fuerte en su vida, algo que lo conturba horriblemente y entonces allí hace evasión a la realidad y si no recuerda que hay que tener fortaleza y que nosotros somos dueños de nuestras emociones, allí
pues mijito, uno se va para San Felipe, o sea que le da el tal Alzheimer. A mí nunca me va a dar porque yo soy muy centrada, pero no sé si yo esté equivocada, pero yo percibo que los del Alzheimer hacen evasión a la realidad, no Sí. quieren vivir esa situación y más bien se olvidan y se enredan en sus sueños y en Puede sus ser. cosas. Puede ser que haya un porcentaje de la población que esté en esa categoría que tú dices, pero es importante entender esto que yo le acabo de decir. La mayor parte de las personas mayores de edad se le olvida tomar agua, el cerebro se deshidrata y por ahí viene la mayor parte de los problemas. Ah, no, Mira, bueno, eso es lo del mira César lo que aquí yo en estoy la tierra. haciendo. Yo Sí, tengo botellas de agua por donde quiera que cruzo porque a mí se me olvida. A veces yo en la noche me doy cuenta que no he tomado más que el café y quizá un jugo y no he tomado agua en el día. debes Entonces, de tomar 8 vasos de agua en el día. vamos a suponer que por lo menos, ¿verdad? Lo importante es estar tomando agua y otra cosa importante, porque hemos visto personas que intelectuales de muy buena categoría, inclusive en nuestra propia filosofía, personas que tienen problemas de Alzheimer, que han tenido que dejar su trabajo porque tienen problemas de Alzheimer. Entonces hay que ir más allá de la simple evasión. Yo entiendo que sí, que inclusive la locura a veces es una forma también de uno decir, bueno, que ese está loco, déjenlo que haga lo que le dé la gana. Pero realmente es importante entender que tenemos que cuidar lo que tenemos. Ese cerebro tenemos que mantenerlo hidratado, comiendo las cosas que sabemos que nos hacen bien y continuar adelante. Especialmente nosotros, por 3 ejemplo, vasos algo de que agua en venimos. ayunas me tomo yo. Así Sí, arrancas. Asegurarte son 8 en el día. exacto. Allí Ya, ya tenés 3. sí, Oh, sí, mira, Juan. Genaro, yo quería regresar a lo que dijo Betty hace un rato, de la maravilla que tenemos. Y es verdad que no somos capaces de imaginarnos todo el poder que Dios puso en nosotros y de cuántas cosas podemos lograr, y sin embargo lo damos como un hecho y ni pensamos en ello. Así Porque yo es. estuve, por ejemplo, yo estuve hoy por la tarde, yo estoy averiguando sobre el cerebro también porque me gustó el tema. Ujú. Y entonces, fíjate que Hipócrates dijo en el siglo IV antes de Cristo, él dijo, los hombres deben saber que el cerebro es responsable exclusivo de las alergias, placeres, risas, diversión y pena, desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimiento y vemos, oímos, sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Y gracias a este órgano nos volvemos locos y deliramos y los miedos y temores nos asaltan. Debemos soportar todo esto cuando el cerebro no está sano. Y en este sentido, soy de la opinión de que la víscera ejerce en el ser humano el mayor poder. Eso lo dijo él en el siglo IV antes de Cristo. Y Wow, después ¿quién fue que digamos, hizo? ¿Quién fue? Hipócrates. Ah, sí, Hipócrates. no, imagínate, ese tipo era fuera de Ajá. tremendo. Pero en Entonces, realidad el sí. comentario del escritor dice, aunque aún no tenía claro qué es el cerebro realmente, y Hipócrates ya intuía por aquel entonces que el cerebro humano es una de las creaciones más complejas, enigmáticas y a la vez perfectas del universo. En su época, Hipócrates y sus contemporáneos no podían imaginarse todo lo que llegaríamos a conocer sobre esta parte de nuestro cuerpo. Gracias a los avances tecnológicos en neuroimagen y en medicina, biología, psicología y neurociencias en general, hemos podido descifrar grandes misterios en cuanto a su anatomía y funcionamiento. Sin embargo, todavía existen muchas incógnitas y dudas por resolver acerca de este órgano. O sea, todo lo que hemos sabido, y hay cientos de dudas y cientos de incógnitas de todo. Y en referencia a lo que se mueve, el movimiento del cuerpo, cómo nos movemos, todo eso está regido, pero rige más porque rige hasta la presión sanguínea. Claro. Dice que rige también la temperatura del cuerpo corporal,
la tasa cardíaca, los latidos del corazón, todo está regido por el cerebro. Todo. Tú piensas el cerebro, Entonces, no, yo me muevo por el cerebro, las sensaciones, pero es que todo está regido por el cerebro. Es una computadora tremenda y todo la ve. y lo perfecto de eso es que nosotros no tenemos que intervenir. Esa es la parte de sostenimiento y mantenimiento del sistema. ¿Ve? Entonces, pero sin embargo, ya sabemos que cuando estamos estresados, cuando tenemos pensamientos incongruentes, afectamos esas funciones. Porque la mente ejerce una, aunque el cerebro trabaja esa parte automática, la mente de nosotros también influye en ese funcionamiento. Claramente tenemos poder sobre todo, nuestros pensamientos influyen y dan poder sobre todas las cosas. ¿Y tú no crees que eso es algo que está dentro de nosotros y que nos puede causar en algún momento preocupación? Porque ¿quién es el que me dice que me vaya a dormir? ¿Quién es el que me dice que yo te hable en este momento? ¿Quién está dirigiéndome en este instante para yo estar aquí sentado frente a esta computadora? Y después la primera digo, no, me voy a acostar. Increíble. Y duérmete y no sientas, ni mires, ni oigas, ni nada. Sueña. Oye, ¿qué cosa es eso? Y todo eso regido por ese órgano. Es maravilloso, maravilloso. Entonces, aquí hay una información interesante. Dice, ¿qué tan potente es el cerebro humano? Porque como mucha gente le ha dado a contar comparando el cerebro con las computadoras, aquí ¿qué nos está diciendo? Si sumamos la frecuencia de procesamiento de todas las neuronas de un cerebro, que son más de 1.000 millones, obtenemos un total de 1.000 gigahercios. Una cifra superior a los menos de 20 gigahercios que encontramos en ordenadores y smartphones de la actualidad. Imagínate que no hay una computadora que se le acerque al cerebro. Ahora. Increíble. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, ahora aquí le voy a presentar cómo pueden los procesos cerebrales físicos dar lugar a la conciencia. Y esto es interesante porque la conciencia no es física, ¿verdad? Y entonces la gran pregunta es cómo algo que no es físico, cómo el cerebro lo procesa. Y eso es interesantísimo lo que esta gente nos están diciendo aquí. ¿Y qué nos están diciendo? Son hipótesis, ¿verdad? Que dicen, se trata de la hipótesis de la reducción objetiva orquestada o ORHE, que propone que la conciencia se deriva de la actividad de las neuronas a escala cuántica o subatómica, es decir, de procesos cuánticos biológicamente orquestados en los microtúbulos o minúsculas estructuras tubulares situadas dentro de las neuronas del cerebro. ¡Wow! Digo, madre mía, esto sí fue verdad que está tremendo. Yo para entender esto tengo que estudiar en una cantidad de años. Lo mejor, Betty, es quedarse entendiendo de que la conciencia tiene que ver ya según lo que son hipótesis, ¿verdad? Porque las hipótesis tienen que ser trabajadas para que sean demostradas. La hipótesis es lo que tú, cuando frente a una serie de hechos, tú supones que esto funciona y sucede de esta manera. Entonces, se supone que a esa conciencia que nosotros decimos, bueno, ¿y cómo es posible que los procesos cerebrales, ¿verdad?, dan lugar a la conciencia que es inmaterial? Porque los procesos, todo lo que hay en el cerebro, pues ya viene siendo materia, pero en realidad sabemos que la materia es simplemente una forma de energía, como demostró Albert Einstein con la famosa ecuación aquella. Entonces, se deriva de las neuronas que a una escala cuántica o subatómica es donde se realizan los procesos. Y vamos a continuar viendo lo siguiente. Dice, esa actividad cuántica entrañada a un nivel cerebral profundo, además de gobernar la función neuronal y sináptica, conectaría los procesos cerebrales a procesos de autoorganización presentes fuera del cerebro, en la estructura cuántica de la realidad que afirmaban Hameroff y Penrose. Esos son dos científicos que trabajaron mucho con eso. Es decir,
que nuestro cerebro podría estar conectado a una estructura externa que de alguna manera sería protoconsciente. Es una forma de llamarle a Dios, ¿verdad? La conciencia universal. Y yo creo, esa parte para mí tiene mucho sentido, porque yo sí creo que nosotros, aún teniendo, ¿verdad?, la conciencia del Cristo y de Dios en nosotros, recibimos información también desde la conciencia repartida en todo el universo a través del cerebro. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de eso? Díganme ustedes que saben. Cuéntenme de eso. Así es. Sería. Recibimos información Es del un mundo poder divino morador. Es un mundo completamente desconocido que no somos capaces ni de imaginarnos de las cosas que nos estamos hablando aquí. Pero que te das cuenta que Pero algo te das te cuenta dirige. que exacto, es algo superior que lo está organizando, porque eso no puede haber llegado como de generación espontánea. Ya estoy aquí porque llegué, ¿sabes? Tiene que ser organizado por una mente superior a todo esto, o por una fuerza superior a todo esto. Y fíjate cómo los caminos que tú vas tomando en la vida te van guiando desde niveles que tú sientes que no están dentro de ti. Tú lo atraes a ti para entonces tú encaminarte por el sendero que tú en ese momento empiezas a escoger en la vida. Porque puedes escoger o vivir en el cielo, en la tierra, o vivir en el infierno, en la tierra también. O sea que, fíjate que y son cosas que parece que no están dentro de ti, que vienen de otra dimensión. Y cuando tú te apoderas de ella, la reclamas y la quieres manifestar, entonces ves que te encaminas y te vas moviendo a otros niveles de superioridad. Interesantemente, yo Es que como no morimos, estaba viendo programas, ¿verdad?, sobre cosas de la antigüedad, mucha de arqueología y eso. Y estamos viendo que desde los albores de la humanidad, el ser humano ha sentido de esa presencia poderosa en el universo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Jaramillo y vamos a darle él estuvo escuchando la conversación, a ver que nos dé su opinión desde allá de su curul científico. Caramba, bueno, desafortunadamente. Hola, Eduardo. Hola. Desde sus surcos cerebrales. Estaba muy presente de corazón, pues que veníamos viajando y entonces pues lo escuchaba a veces no tan claro, no tenía mucho volumen. Pero bueno, interesantísimo lo de hoy. Alcancé a escuchar aquella parte donde el cerebro está directamente asociado con el sistema hormonal, es decir, el sistema endocrino. Las 7 glándulas principales pues son el auxiliar del sistema nervioso. Y es gracias al sistema hormonal que puede haber esa comunicación, bueno, tan extraordinaria. Son 35.000 reacciones enzimáticas por segundo. Es decir, si uno se pone a pensar en eso, es algo que se sale de la imaginación, ¿no? Sí, así es. Entonces, ustedes señalaban en algún momento también pues que el cerebro humano realmente es la creación más grande que ha habido. Esa computadora tan perfecta. Es importante, sí, nosotros en Unity hablamos mucho del estado de conciencia, ¿verdad? Y el estado de conciencia lo podríamos definir como aprender a mirar las cosas no como buenas ni como malas, no rotuladas, sino como se diría en el argot de los taurinos, mirar los toros desde la barrera. Ese sería el ideal para uno terminar como enganchado en muchas situaciones en que me estoy gastando mi presente pensando en lo que pasó y en lo que va a pasar. Porque es allí donde suceden por aquello del efecto de huida o lucha, que es para lo que estamos preparados en algún momento y por lo cual hacemos grandes descargas de adrenalina y de cortisol. Y si esa adrenalina y ese cortisol no se utilizan en la huida o en la lucha, esas cargas se acumulan. Y esas cargas que se acumulan es lo que se convierte en el efecto psicosomático. Eso es lo que hace daño en los órganos diana, especialmente en el corazón. No en balde es el infarto del asesino número 1 del planeta Tierra. Y incluso los científicos de hoy hablan que el corazón
y el intestino grueso tienen su propio cerebro, ¿no? Sí, En su comunicación cerebro. con el otro. Entonces, pues quiere decir que en muchas reacciones, pues son autónomos. Entonces, pues la gran propuesta que se hace hoy en día es procurar que no se acumulen las cargas de adrenalina, dejarla fluir. Entonces, pues para eso está la meditación, para eso está mucho ejercicio físico. El Tai yoga a mí chi, me el parece yoga. perfecto porque el yoga tiene acción directa en el sistema endocrino, ¿no? Ajá. Y esa sería la gran posibilidad que tenemos para no, como dicen los chinos, tenemos derecho a ser ancianos, pero no tenemos derecho a ser decrépitos. Ajá. Cuando se habla de Alzheimer, se está hablando justamente de que se pierde esa capacidad de conexión, de que sea el cerebro realmente el computador de esta economía que se llama cuerpo, ¿no? De este Ujú, cuerpo templo. ujú. Entonces, creo que ahí todavía estamos en pañales, Sí, pienso yo, y la sí. ciencia está en pañales. Eh, los, las cosas que a veces se argumentan suenan especulativas, pero creo yo, Genaro, que la cuántica se ha abierto caminos más expeditos para Correcto. aproximarnos a medio entender aquello, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Eduardo. Aquí tengo a continuación algo muy interesante y es un video donde este muchacho que ustedes conocen, Joe Dispenza, hace una Ajá. explicación maravillosa y este videito entonces lo voy a poner para que después lo comentemos. No es suficiente tener una intención clara, porque tener una mente abierta tiene poco efecto sobre la naturaleza de la realidad. Si miras la física cuántica, que es física probabilística, puedes ver que en realidad está hablando de nuestro lado espiritual, porque no se puede explicar el milagro. No se pueden explicar procesos biológicos sin comprender el modelo cuántico de la realidad. Físicamente, todo este mundo tiene partículas y energía, incluso tú y yo. La energía tiene conciencia. La energía es un campo de conocimiento en la que se expande el conocimiento que tenemos. Pasamos mucho tiempo mirando nuestra apariencia exterior en lugar de nuestro mundo interior. Estamos demasiado condicionados para mirar solo la materia en lugar de la energía o la información. Cuando las personas llegan al final de su fe o experimentan una crisis en su vida, comienza a darse cuenta de algo. Ahí es cuando empieza a hacer las grandes preguntas. Si eres lo suficientemente inteligente como para tener en cuenta esos momentos, en lo que te detienes a pensar y estás buscando un lugar para esconderte. El mejor lugar para esconderte será dentro de ti mismo, debido a que cada uno mira fuera de sí mismo, buscando razones para cambiar nuestro estado emocional. Pensamos que los objetos, las personas y las cosas externas llenarán nuestro vacío emocional. Cuando comenzamos a explorar quiénes somos realmente, miramos cómo lo hacemos y descubrimos los lugares ocultos, podemos encontrar un talento diferente. Como Einstein, por ejemplo, era una persona maravillosa, era alguien que pasaba mucho tiempo en su mundo interior. Cuando solo tenía 12 años, pensó, si ando en mi bicicleta a la velocidad de la luz y al mismo tiempo enciendo mi linterna, ¿la luz permanecerá encendida? Pensó en ello todos los días después que esta pregunta llegara a su mente. Estaba creando modelos para comprender, estaba haciendo todo lo posible para comprender la relación entre la energía y la luz. Estos estudios continuaron durante 10 años. Estaba obsesionado con este tema. Mientras trabajaba como empleado de tercer grado en un instituto de patentes, un día vio a un hombre al otro lado de la calle reparando el techo. Mientras lo observaba, se le ocurrió un pensamiento maravilloso. Comprendió la relación entre la luz y la energía. Era un look muy abstracto. Regresó a la escuela y aprendió matemáticas para poder explicar lo que vio. Cuando Einstein comenzó a resolver el concepto, lo redujo todo a una simple ecuación. Entonces, ¿cuál era esa ecuación?
E igual mc2. En otras palabras, la energía y la materia están relacionadas, y la moneda utilizada en la traducción de estas unidades es la velocidad de la luz. Su cerebro estaba enfocado en comprender la luz, y la luz es la nirvana de nuestra realidad. Juntos, Einstein y Planck comenzaron a realizar interesantes experimentos. Estaban tomando la energía y poniéndola en el metal como una fuerza. ¿Cuál era su expectativa del experimento de lo que los electrones se comportarían de la misma manera a gran escala? En resumen, cuando una manzana cae de un árbol, cae de una manera muy específica, cae hacia su centro. Si perturbamos los electrones, eso es exactamente lo que él y Planck hicieron. Los electrones deberían haber caído en el núcleo de la célula, como una manzana. Algo inesperado sucedió cuando perturbaron los electrones. Los electrones ganaron y perdieron energía al mismo tiempo. En lugar de ir como una pelota rodando por la rampa, se comportó como una pelota cayendo por los escalones. De repente vio que el mundo subatómico era muy pequeño y no se comportaba como el mundo exterior. Luego comenzaron a observar los electrones, tratando de medirlos. Aparecía donde quiera que miraban. Fue un momento revolucionario. Estas mentes objetivas estaban mostrando que tu mente tenía una influencia en el mundo objetivo. La mente y la materia estaban relacionadas de alguna manera. Entonces nació la física cuántica. La física cuántica dice que no se puede hacer un experimento de física cuántica sin un supervisor cerca. En otras palabras, siempre debe haber una mente distinta a la tuya, porque las mentes pueden influir en la salida. Ahora, en ese mundo espiritual y de conocimiento invisible, de alguna manera puede interferir con la naturaleza de la realidad. Einstein tuvo muchos problemas con este tema. Dios no juega a los dados al azar, solía decir. Así no es como debería funcionar. Él era el que tenía el cerebro enfocado en la luz. Él fue quien vio el resumen. La información estaba descendiendo a su cerebro. Los físicos cuánticos dicen que hay un campo de conocimiento más allá del espacio, el tiempo y la luz. Que todo es uno. Cuando quieres tomar dos fotones relacionados y enviarlos a dos partes opuestas del universo, cuando afectas al primer fotón, también afectas al otro fotón. Entonces, de alguna manera, estas dos cosas están interconectadas y se afectan entre sí. En otras palabras, mientras afecta a uno, puede tomar tiempo para que el otro se vea afectado. Si uno es afectado y el otro es afectado al mismo tiempo, estos dos elementos se relacionan entre sí como un vínculo más allá de la realidad física. Y queremos que la gente se vea afectada por el proceso de recreación. Independientemente del género, raza, color, de piel, edad, en algún nivel somos un creador único. Cuando surgió la física cuántica y comenzó a surgir el concepto de la realidad, la gente comenzó a cuestionar la naturaleza de la realidad. Los humanos están conectados de alguna manera porque están hechos de fotones, átomos y electrones. En un momento, estabas compuesto de 70 a 120 millones de células y todas estas células están formadas por átomos, moléculas y productos químicos. Todos estos trabajan armoniosamente para expresarse como el cuerpo físico, pero la mayoría de la gente no sabe que va y viene del campo quantum, 7, 8 veces por segundo. Estás vibrando y cada vez que vibras, primero desapareces hacia ese campo de conocimiento y luego regreses de ese campo. Pero si van y vienen como la misma persona, si ven algo del futuro en este proceso y si se aferran firmemente en esa imagen, entonces sabrán hacia dónde dirigir su atención. Entonces inviertes tu energía en el futuro y la imagen que verá puede ser la plantilla, el patrón de la información de billones de átomos. Y la intención clara por sí sola no es suficiente, porque la intención clara tiene poco efecto sobre la naturaleza de la realidad. La influencia más importante sobre la naturaleza de la verdad son las emociones elevadas.
Cuando combinas una intención clara y emociones superiores, las emociones superiores permiten que crezcas el espacio alrededor del cuerpo y, a partir de ahí, te vuelves más energía y menos materia. Si entiendes que las emociones están ayudando al proceso creativo, eso significa que tienes que sentirte completo de nuevo, antes de sanar. Sentir abundancia, y abundancia antes de sentir esta riqueza. Es como sentirse amado antes de entrar en una nueva relación. Quiero decir que tienes que sentirte fuerte antes de tener éxito. Esto quiere decir que si haces lo que te digo, no nos comportaremos como materiales. Literalmente se comportarían como mentes cuánticas. Cuando te vuelves realmente consciente, cuando empiezas a afectar la realidad, encontrando breves momentos en tu ajetreada vida, tu mente se fusiona con una mente más grande. Cuando empiezas a comunicarte con la fuente, empiezas a imitar lo sagrado. ¿Qué les pareció, mi gente? Fascinante. Excelente. Sí. Definitivo, definitivamente. Este muchacho, Joe Dispenza, ha hecho un trabajo maravilloso, inclusive. Joe Dispenza es maravilloso. Sí, sí. Inclusive cuando él como hace, a veces en un curso de eso hay un montón de gente en los auditorios que él trabaja. Él lleva científicos para que vayan midiendo los cambios que se van produciendo ahí dentro, ahí mismo, allá adentro, el tipo de energía con la gente. Ha hecho una cantidad de experimentos tremendos y el muchacho pues ha hecho, yo tuve la bendición de estar con él cuando comenzó, antes de comenzar a ser famoso, aquí en Nueva York yo tomé un entrenamiento con él, muy interesante, pero ahora el tipo está con unos vuelos, bueno, tremendo, ¿no? Ya cuando él vino aquí estaba comenzando a ser conocido, ¿verdad? Pero ahora está en un nivel que es fabuloso. Entonces, realmente en el trabajo de él es interesante porque fíjense, antes inclusive cuando yo no conocía el trabajo que él está mencionando de visualizar el futuro y pensar el futuro, y eso le va a dar como la matriz, ¿verdad? La forma a lo que nosotros queremos. Y yo me acuerdo que nosotros hacíamos un ejercicio que se usa mucho todavía en programación neurolingüística, por ejemplo, de ponerte a pensar qué tú piensas, cómo te ves de aquí a 5 años, por ejemplo. O cómo te ves de aquí a 10 años. Y nosotros hacíamos, cuando yo concluía el curso del método Silva, yo le hacía a la gente una progresión. O sea, yo lo llevaba a cumplir a los 90, a los 100 años. Y que en ese momento me vinieran entonces hacia atrás para que dijeran cómo fue su vida en esa época y que pudieran ver de qué manera llegaron a ser lo que querían ser. Y era muy interesante. Y sin embargo, fíjate que ahora esto que él está diciendo, todas esas cosas que le hicimos a veces, ¿verdad? Así por intuición o por recuerdos quizás que teníamos por ahí, de repente tiene una validez muy, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención esto que él decía, que nosotros entramos a ese campo cuántico de 7 a 8 veces por segundo, sin darnos cuenta. ¿Ok? Entonces es maravilloso. Pues yo me callo y lo escucho a ustedes ya para concluir. Alguna vez que hablábamos aquí de otro tema, recordábamos la explicación que quiso darle Albert Einstein a su hija, ¿no? Cuando le decía, hablando de la ecuación, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, y él le decía a su chica, eso que yo llamo energía es para que los científicos me entiendan, pero la energía es el amor, y el amor es Dios, y Dios es amor. Fíjense qué explicación tan entre lo sublime y lo ridículo. Hay solamente un paso a veces. Una explicación tan sencilla, pero con esa profundidad, ¿no? Tal vez cuando hablábamos de que la religión de Einstein era... el ADN. Él decía que... de Spinoza. De Spinoza, sí. La de Spinoza. Y realmente es eso. Spinoza plantea la presencia divina en el cosmos. Absolutamente en todo. Y eso que llamamos espacio vacío es realmente está lleno de esa energía, ¿no? Y nosotros somos
99.8% según la cuántica, espacio vacío. Es decir, esto que vemos es apenas una fracción. El resto somos energía, ¿no? Nada, nada. Y yo me acuerdo que alguien hizo un cálculo que si agarraban el cuerpo de nosotros y lo comprimían a no sé cuánta atmósfera, el resultado era un cuadrito, un cubito de no sé cuánto, de qué tamaño, pero era como casi el tamaño de un dado, más o menos quedaba la cantidad de masa que teníamos. Bueno, joven, ¿alguien más quiere comentar algo? Estamos terminando. Yo me quedo corta, yo me quedo muy, muy corta. Hay tanto que... No te preocupes, el video va a quedar ahí, después lo puede volver a ver, a chequear cuando tú quieras, y así tiene más tiempo de disfrutarlo. Pues sí. Juan, gracias porque has traído un tema interesantísimo. La verdad que hoy te la devoraste con esto. Es un tema que cuando todos nos vayamos a dormir nos vamos a dar cuenta que vamos a seguir pensando en eso que está allá adentro. Sí, está gracias. Y una cosa muy interesante que yo me he dado cuenta es que el cuerpo, con todas sus funciones y todas las cosas que tiene dentro, que son tan grandes, está diseñado para solamente mirar afuera. ¿Por qué no se me crearon unos ojos para yo mirarme para adentro? Así es. Ver el cerebro, y entonces mirar mi cerebro y ver como si viera el cielo con todas esas neuronas y todas esas conexiones. ¿Y por qué no mirar mi corazón y ver cómo está latiendo y la sangre? ¿Por qué no tengo esa facultad? Y solamente tengo la facultad de mirar para afuera. Porque acuérdate que la divinidad fue dentro de nosotros, que la busquemos de otra algo forma. Que estoy planteando yo para reflexionar cuando nos acostemos hoy. Así que un abrazo grande para todos. Mira, sí tienes razón, nosotros, y no solo eso, fíjate que todas las cosas es para hacia afuera, para que estemos hacia afuera. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Porque ya conocemos esto. La responsabilidad de nosotros es mirar más hacia adentro. Y cuando yo leí la historia de Albert Einstein, me recordé mucho de mí mismo, porque yo siempre fui muy, muy hacia adentro todo el tiempo cuando era muy joven. Ya después de más grande fue como que me salí, ¿verdad? La influencia del mundo, como decíamos por ahí, ¿verdad? Me agarró por los pies y me sacó bastante aún todavía. Por ejemplo, yo me paso la mayor parte del tiempo solo aquí, en esta casa. O sea, estoy conmigo todo el tiempo. Entonces eso me da oportunidad de poder pensar, de ver un poco más allá. Por ejemplo, cuando se me ocurre un tema que yo no sé cómo lo voy a desarrollar, yo pongo el título y después que la cabeza, el cerebro comienza a decir, bueno, pues busca aquí, busca por aquí, busca por allí, busca esto. Y entonces comienzo a buscar la información. Y yo pienso que tenemos una ventaja y tenemos una bendición enorme. Tenemos esta información, ya sabemos que Dios es todo en nosotros, que nosotros somos esas expresiones divinas y que por tanto somos una expresión perfecta, que nos hemos, como se dice, contaminado con toda la información que nos dieron, con el adiestramiento que nos dieron, ¿verdad? Pero que en realidad somos esas expresiones divinas y que podemos en cualquier momento retomar esa verdad y a partir de ahí comenzar a crear nuestro mundo de una manera diferente. Y para concluir, pues entonces vamos a poner a Juan y Osi que nos despidan en oración. ¿Qué tal le parece? Sí, maravilloso. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das. Y sí, lo que tenemos que en estos momentos es pensar en relajar nuestro cuerpo e ir hacia un lugar donde estemos bien encerrados. No quiero irme a meditar donde esté un espacio abierto. Quiero dar las gracias en estos momentos en el espacio más cerrado posible. Es donde está mi cerebro. Y decir ahí en ese instante, Padre, gracias. Gracias por la magnificencia y magnitud de esta grandeza que hemos estado hoy discerniendo y hablando con tanta fuerza y que nos llevará a los días de la semana a seguir y comenzando a profundizar en estos aspectos. Así que gracias a ese maravilloso grupo, gracias a la energía que se pudo compartir en estos momentos y gracias a los que llegaron después y a los que estaban antes. Un abrazo grande para todos y felicísima semana con mucha más información que Dios nos siga inspirando.
Gracias, Dios Gracias. lo tenga. Dios. Y amén. Amén. Gracias, Santo. Gracias, Juan. Y felicidades a todas las madres por el domingo. Oh, Aquí. sí. Ajá. Gracias. Yo estoy en Colombia, pero yo Gracias. celebré el Día de las Madres este domingo. Aquí hay este dos domingo. madres, Gracias. Betty y yo. Y Sí, Josefina. pero dos madres, mujeres, pero nosotros somos Pama también, ¿verdad? Ajá, natural. Y la madre tierra. Tuvimos los hijos y los sostiene. cuidamos, ¿verdad? Así que Ajá. a nosotros nos toca también un pedacito. Natural Bueno, que sí. gente, Gracias. felices noches. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Si no hubiera sido por tu oración, Juan, yo no sabía cuál era Ozzy y cuál era Juan. Siempre son los dos para mí, justicos. Sí, Nancita. Oh, sí, es él. Y yo soy Nancita, Juan. si tú lees ahí en la pantalla que estamos saliendo, creo que nos están identificando en el mismo orden. Sí. Tú eres Yo Juan. estoy, Y tú, yo estoy en la Ozzy. mano izquierda y él está en la mano derecha. Ujú. Ok. Bueno, Si Gracias. fuera, hasta luego. Bye bye. si fuera Mara dijera, el más lindo soy yo. Bye, bye. Bye. Gracias. Pasen buena noche, mi gente. No, esas